Como estrategia de conservación del parque es necesario que podamos integrar a las comunidades y ellas se puedan empoderar de los procesos. Tenemos también las estrategias de conservación, dentro de ello es la implementación de sistemas agroforestales basados en cacao o rambután. Buscamos que al final ellos puedan aprender a producir en sus mismas parcelas y la cultura de la agricultura migratoria vaya disminuyendo y no impacte directamente en el bosque núcleo. Se está cultivando el rambután, el cacao, porque como le digo, hay otros cultivos que ya la tierra está cansada, ¿verdad? Y por lo menos esto está produciendo, todos los años está produciendo. Esto ayuda a nosotros los campesinos para que la gente no siga talando tanto el bosque. Buscamos que en su misma parcela ellos puedan producir diferentes cultivos en el asocio de otras plantas. Tenemos la cultura de que creemos que los monocultivos es mejor cuando nosotros promovemos la diversidad para así mitigar los efectos del cambio climático y volvernos resilientes ante él. La función del vivero es de plantar 5.000 de cacao, 5.000 plantitas de rambután, para donarlo a todos los nuevos productores del 2021 aquí en la comunidad de San José de Liguerita. Entonces ahí, en toda esta falda, está prohibido hacer cultivos de cualquier otra cosa que no regenere la tierra. El cultivo que regenera la tierra es el cacao. El cacao es el único producto y el maderable que está permitido sembrar en las faldas del Pico Bonito. Nosotros no promovemos el uso de químicos porque sabemos que todo este químico, el suelo, lo absorbe, lo cual lo absorben los mismos frutos y es lo que nos comemos. Entonces nosotros promovemos los biopreparados, que son fertilizantes a base orgánica, tenemos fungicidas a base orgánico, todo con el proceso ecológico. Lo que estoy haciendo en cuanto a que ayuda a forestar las áreas deforestadas de estas comunidades. Aparte que ayuda a lo que es a la parte económica de los productores, al clima también. Y bastante agradecimiento por el apoyo que nos ha venido dando. Vienen abriendo los ojos a los productores de cómo pueden ellos vivir de sus propias áreas cultivadas y así pueden sostener a su familia de una manera más integral. El consejo es que realmente que se siga con el proyecto, que lo están apoyando para poder sembrar su parcela, sea de rambután o cacao, para tener una mejor vida. Y ocupamos de una u otra manera ver cómo se integran las mujeres en procesos de producción, en procesos de incidencia. Nosotros dejamos de lado que ellos dependan de nosotros. Nosotros ocupamos que ellos sean independientes, autogestores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les damos insumos, que pueden ser capacitaciones, charlas, material, para que ellos vayan instruyéndose y puedan generar su propio conocimiento. Y al final digan, gracias FUNAPIM, ahora podemos solos. Que eso es lo que buscamos, que sean autosostenibles con el impulso que les damos nosotros a través de la gestión de los recursos a nivel internacional.